Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de actualidad política aquí en Radio Sefarad. En esta ocasión tenemos el placer de dar la bienvenida a Valentí Puig, que es escritor y colaborador habitual en el diario ABC, con columnas de opinión. Valentí, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan en Radio Sefarad. Valentí Puig, y esto lo digo para quienes nos escuchan desde fuera de España, y si me permites el elogio, es muy posiblemente uno de los columnistas de opinión y uno de los analistas políticos más lúcidos que hay en la prensa española. Y dicho esto, paso a presentar a nuestro segundo invitado, que es al mismo tiempo invitado y anfitrión en esta tertulia, que es Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías. Bienvenido, Jacobo. Bien hallado, Alex, tú y todos los oyentes de Radio Sefarad. Jacobo, una semana intensa. Te damos las gracias por estar aquí, porque esta semana ha sido especialmente intensa, como digo, y mucho trabajo en todos estos actos de conmemoración del Holocausto. Pues sí, la verdad es que ha sido una semana intensa, bastante intensa. Empezó desde el lunes y en realidad no ha terminado, porque todavía tengo una cena con los deportados esta noche, es decir que continúa, pero vamos, los actos oficiales al menos han terminado. Ha habido desde el lunes 2 jornadas sobre los sefardíes el Holocausto, con supervivientes de los campos de concentración, que han tenido además paralelamente una serie de actos y homenajes en instituciones y con representantes de la política y del Estado. Ha habido actos conmemorativos, uno en el Senado, otro en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, con presencia del ministro de Justicia, la ministra de Educación. Acto en el Congreso el viernes, presidido por el presidente del Congreso, Marín, y con una conferencia de Shlomo Ben-Ami, el ex embajador y ex ministro israelí. Una primera pregunta para Valentí Puig, quien escribió un artículo hace aproximadamente dos meses, El castaño de Ana Frank, una columna de opinión en el ABC, donde hacías, Valentí, un diagnóstico muy negativo en relación a la memoria y a la verdad histórica del Holocausto en nuestro tiempo y en particular en Europa. Hablabas de mediocridad moral, de revisionismo y una ola de antisemitismo que atraviesa Europa. ¿En qué medida, Valentí, este tipo de actos, el hecho de que se conmemore oficialmente el Holocausto, la memoria, la tragedia del Holocausto en España, que es algo nuevo desde hace pocos años, puede contribuir a mejorar ese panorama tan sombrío que describías? Indudablemente, en el caso de España ha habido quizás una percepción tardía de lo que fueron las realidades horrendas de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un dato histórico, porque España es, como recordarán nuestros oyentes, no participa, es neutral durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y permanece ajena a lo que significó la Guerra Fría. Y por tanto, algunos temas de orden universal, como es el Holocausto, que es uno de los temas capitales de la reflexión sobre la existencia humana en el fondo, sobre el bien y el mal, pasó desapercibido para los intelectuales y para, digamos, el mundo mediático, salvo excepciones muy honrosas. Y es, para mí, de un carácter muy positivo, lógicamente, que estas fechas se conmemore y se recuerde la gran tragedia, la tragedia innombrable del Holocausto. Aunque es cierto que ha habido, pues, tiene esos días, esas jornadas han tenido últimamente un desenlace que supongo que comentaremos, pero en fin, lo que significa de pedagogía y de que nuevas generaciones oigan hablar del Holocausto y que eso no se olvide ni pueda olvidarse, me parece de un valor excepcional, porque si olvidamos dejamos de ser, perdemos parte de nuestra forma de ser. Jacobo, como protagonista, ¿no?, en estos actos, en estos últimos años, ¿ves un cambio? Enseguida mencionaremos esos episodios, esas bajezas que siempre que están lamentablemente acompañando también los actos oficiales, como es el caso de Cienpozuelos, enseguida lo comentaremos, pero ¿puede esto contribuir? O son dos planos diferentes, la política, lo oficial, pero lo que realmente sucede a nivel social, a nivel de opinión pública, a nivel de calle. No, yo creo que todo lo que empieza arriba al final permea a la sociedad, es decir, que de alguna forma no puedo decir que haya calado la reflexión y el conocimiento del Holocausto en la población total, pero sí que creo que ha habido una mayor permeabilidad en la sociedad en los últimos años. Yo creo que además la memoria del Holocausto
en sí es una memoria propia, tiene un carácter, digamos, como todos los hechos luctuosos de recordatorio de las víctimas, honrar a los justos que ayudaron a salvar vidas, porque también es justo reconocer su labor y justamente también es una forma de tener esperanza en la humanidad. Y por último, honrar a los supervivientes que supieron afrontar de nuevo la vida y rehacer sus vidas a pesar de la tragedia. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que queda una reflexión que para mí es la parte pedagógica, ¿no? La parte pedagógica no tanto del conocimiento, sino de la reflexión profunda del hombre, que yo decía el otro día que se tiene que hacer no desde analizando el papel de las víctimas, que al fin y al cabo no tuvieron casi elección, que unos pocos pudieron escapar y salir de Europa, y los otros se encontraron en una cárcel grande, pero cárcel, y su única forma era esconderse unos cuantos. Luego, por lo tanto, estábamos prácticamente sin elección, pero sí desde el papel de los testigos, porque los testigos tuvieron mucha libertad de elección, desde unirse a los asesinos hasta estar entre los justos que ayudaron a salvar vida, y toda la gama, desde las posiciones, digamos, de neutro, no va conmigo, a aprovecharme de las víctimas por la codicia, o decir, bueno, estoy en contra, pero como no va conmigo, pues no me meto. Y toda la gama de decisiones morales. Y en gran parte esas decisiones morales las tiene el hombre de todos los lugares y de todos los tiempos, y por lo tanto esta reflexión moral sobre el Holocausto, al colocarnos ante una tragedia última, ante un mal absoluto, nos coloca ante el verdadero peso de nuestras decisiones morales. Y yo creo que en ese sentido tiene mucho que ver en la reflexión y en la formación moral de la juventud. Bueno, posiblemente eso también está encaminado, por lo menos está dentro de los objetivos de la famosa Task Force para la Educación del Holocausto, que aparte de conmemoración y de investigación, habla de educación sobre el Holocausto. Pero volviendo a la conmemoración, a los actos de conmemoración, como decíamos, ha estado acompañada este año también de una sorpresa, una anécdota desagradable, por mencionar las anteriores. En el 2003, Izquierda Unida rehusó participar en el acto en la Asamblea de Madrid de homenaje a las víctimas del Holocausto, en que por cierto también participaban asociaciones de víctimas gitanas y víctimas republicanas, porque decía que no se homenajeaba en ese acto a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Os acordaréis? Sí. En el 2004 está el famoso caso Enric Marco, el falso superviviente de Mauthausen, que habló en el Congreso de los Diputados en el acto oficial, el primer día que se celebraba ese acto, de los campos de concentración en Palestina. Y este año, en el 2006, es el Ayuntamiento de Cienpozuelos que ha decidido reemplazar el Día de la Memoria del Holocausto, que se conmemora oficialmente en España, basándose, también lo mencionamos, lo reiteramos, ¿no?, que está basado en un decreto del Consejo de Ministros del 10 de diciembre del 2004, por algo que han llamado ellos allí en Cienpozuelos la conmemoración del genocidio palestino. Valentí, ¿cómo interpretas este tipo de salidas? ¿Es quizás algo que obedece, algo previsible, o un precio a pagar por hacer pública en España la memoria del genocidio judío? Como mínimo sería una combinación perversa de ignorancia y mala fe. Eso como mínimo. Yo creo que hay algo más ahí. Es decir, estamos viendo en la Europa actual la aparición de nuevos populismos, muchos de ellos con un tinte antisemita. Pero también y eso ya tiene su conexión, si son populismos, digamos, de derecha dura, con el pasado. Históricamente siempre se había supuesto que la derecha, por ser nacionalista, era propensa al antisemitismo, pero que la izquierda era universalista en sus valores. Recordemos el caso Dreyfus, que es paradigmático de un choque entre las dos posiciones. Lo que estamos viendo últimamente es la aparición de una nueva fuerza o nubarrón muy negro político social, político mediático, populista, demagógico, fundamentalmente, que es la nueva judeofobia, y que consiste en identificar cosas muy variadas, que es antisistema, anticapitalismo, antiamericanismo y por lo tanto antisionismo, judeofobia por ser Israel, desde este punto de vista, el hijo predilecto del capitalismo norteamericano. Eso no hace más que conectar con las grandes teorías conspiratorias y dementes que se han producido, pero
entra en contradicción, a mi parecer, y vosotros me corregiréis si me equivoco, con lo que fue la izquierda europea en la posguerra. La izquierda europea en la posguerra asumió el hecho del Holocausto, y tanto la socialdemocracia británica como el socialismo, la socialdemocracia alemana después del laborismo británico y la socialdemocracia alemana después de Bad Godesberg, el propio socialismo italiano, y sin duda sectores importantes del socialismo español en el exilio, comprendieron perfectamente la causa de Israel, y que la causa de Israel era la causa de Occidente y en definitiva la causa de la libertad y la democracia en un entorno hostil al que había que aportar lo máximo posible desde la conciencia humana, como factor de conciencia humana. ¿Por qué eso de repente deriva a situaciones tan obscuras y tan, déjame no jugar con las palabras, pero decirlo así, tan oscurantistas? Porque estamos hablando, la posición del Ayuntamiento de Pozuelos es una posición oscurantista, obstruccionista, tendente a turbar la posibilidad de que se tenga un lenguaje racional en la medida de lo posible sobre estas cuestiones, como es inventarse un genocidio palestino y equipararlo y que suplante la realidad de la Shoah y del Holocausto judío. Es alarmante y me temo que corresponde en parte, o ha sido incentivado en parte, por las posiciones del propio Partido Socialista, y no quisiera hacer partidismo en ese sentido, mantenidas durante la guerra del Líbano. Las posiciones del presidente de gobierno, que precisamente yo estuve unos días allí como periodista y pude ver de qué forma habían herido la opinión pública, habían molestado muchísimo, incomodado muchísimo a la opinión pública de Israel. Sobre el acto en el Congreso de los Diputados, también ha estado precedido por una cierta, bueno, no sé si llamarlo polémica, o por el hecho de que fue un acto que en principio está convocado por el Congreso de los Diputados en colaboración con la Federación de Comunidades Judías de España. La conferencia principal en ese acto fue de Shlomo Ben-Ami, el ex ministro israelí, primero fue también embajador de Israel en España. En esa conferencia, Shlomo Ben-Ami hizo una conferencia histórica, pero también habló de Israel y de los propios fantasmas que acosan a Israel como cautivo de la memoria del Holocausto. Jacobo, ¿cuál es tu valoración de esa, tanto del hecho que estuviera Shlomo Ben-Ami como de su intervención? Yo creo que la intervención de Shlomo Ben-Ami tuvo tres partes. Me atrevería a decir que una primera buena, una segunda brillante y una tercera pésima. Pero no pésima porque en sí fuera pésima, porque las posiciones de cada uno, yo creo que si se defienden desde un punto de vista racional, son válidas. Lo que pasa es que justamente él hizo, a través del razonamiento, algo que a mí me parece que es en sí mismo oscurantista, que es traer el Holocausto o la memoria del Holocausto como si fuera responsable de civilizaciones actuales. Y esto en sí mismo es nefasto. Quiero decir, yo creo que el verdadero problema de la relación de Israel con sus vecinos y sobre todo con los palestinos no procede para nada de la memoria del Holocausto, ni la reacción de Israel procede para nada de la memoria del Holocausto, porque procede de una propia memoria de la dificultad de convivencia y de la dificultad de que esas guerras, porque en el final toda la guerra se hace para llegar a una paz, no se haya llegado a una paz. Y esto no tiene nada que ver, a mi punto de vista, con la memoria del Holocausto. El haber traído ese tema, un tema, digamos, de la política interna israelí y haberlo ligado a la memoria del Holocausto, creo que es un error histórico para mi punto de vista, pero además, por otro lado, es como traer argumentos a tu argumento, pero a través de torcer el verdadero camino. Sin embargo, el análisis que hizo sobre la Shoah y sobre lo que ha representado y lo que se debe representar la memoria del Holocausto y la buena memoria del Holocausto, yo creo que fue bastante positivo. Ligar esto con la política israelí y decir que la memoria del Holocausto es la que genera determinadas posiciones políticas, creo que no tiene nada que ver, y de alguna forma es tan oscurantista como la posición del Ayuntamiento de Cienpozuelos al ligar el genocidio palestino. Yo el otro día, en el Círculo de Bellas Artes, tuve que responder a una pregunta de una señora
que hablaba también del llamado genocidio palestino. Sí, la pregunta era si dentro de 60 años habría que conmemorar el genocidio palestino. Entonces, yo le contesté sobre dos aspectos. En primer lugar, sobre la singularidad de la Shoah, del hecho de que no era el resultado de un campo de batalla, ni de una guerra, ni siquiera de un enfrentamiento, sino que por razones de la naturaleza inalienable de cada uno, por razones de identidad, no por razones de un acto ni por razones de otra, se recogía a gente pacífica desde aldeas y ciudades para concentrarlos y exterminarlos. Y eso no tiene nada que ver con la posición del pueblo palestino, que está evidentemente en un campo de batalla, lo mismo que los israelíes, y que es muy terrible. Y por otro lado, le hablaba de un término cuantitativo que me parece que ilustra muy bien el hecho de que no haya genocidio. Los judíos sufrimos la pérdida de 1/3 de nuestro pueblo, y del que no nos hemos rehecho después de 60 años, esto hay que decirlo. Es decir, no hemos alcanzado la cifra de población que teníamos en el año 42. Los palestinos han pasado a ser desde 1,5 millones a 4 millones en el 48 a 4 millones en la actualidad. Quiero decir que los datos cuantitativos y los datos cualitativos de la diferencia entre los conceptos implican no hay ningún genocidio palestino, hay una guerra israelo-palestina, hay unas batallas israelo-palestinas, hay que llegar a la paz, pero esto no significa que ninguna de las dos partes, o por lo menos la parte judía, quiera hacer ningún genocidio ni ningún exterminio del pueblo palestino. Es que, por otra parte, ¿qué nación, qué pueblo no tiene sus obsesiones y no tiene sus tabúes? ¿Por qué Israel en ese sentido tiene que ser distinto? ¿Por qué no tiene que desconfiar de sus enemigos? Todas las naciones desconfían de sus vecinos. Las relaciones de vecindad entre las naciones raras veces transcurren de una forma benévola y acomodada. Casi siempre, bueno, nosotros, España es un caso clarísimo, tenemos en Marruecos y con Francia hemos tenido unas relaciones muy sinuosas. Por tanto, ¿por qué vamos a hacer una doble vara de medir y vamos a decir que vamos a pedir al Estado de Israel que sea más puro y más bueno que cualquier otro? Me parece una injusticia. Y por otra parte también podemos rebobinar en algunos casos y por ejemplo en el mundo periodístico hacer un cierto acto de humildad. Por ejemplo, hablando de la palabra genocidio, recordemos la aplicación de la palabra matanza al caso de Jenin. Jenin es de todos sabido que al final resultó la famosa matanza de Jenin, certificada in situ por periodistas y por observadores internacionales, al final de la investigación resultó no ser tal matanza. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado con utilizar los términos y hablar de genocidio en el caso de Palestina, sin negar la posibilidad de que el Estado de Israel, en sus respuestas militares o policiales, haya en algún momento actuado abusivamente o injustamente, como todo Estado, cuando a veces se extralimita en defensa de sus posiciones, pero eso no puede condenar a la condición de Estado genocida para nada. Por último, Ben-Ami hizo referencia a la banalización del Holocausto. Hizo una comparación que tal vez no ha sido el lugar apropiado en un acto conmemorativo, sino tal vez en una conferencia académica, pero si él decía algo así como que no podemos exigir que no se banalice el Holocausto, que se emplee el término Holocausto o nazi para todo, cuando en Israel es digamos, una cuestión cotidiana en la vida política israelí el emplear el término nazi o hablar de Holocausto, de la amenaza del Holocausto y de identificar como nazis a los enemigos de Israel. Incluso llegó a decir algo que supongo que en la audiencia en ese momento no gustó, que el caso Ahmadinejad y el programa nuclear iraní no debería de ser identificado con el nazismo, ni con el hitlerismo, ni con la aniquilación de los judíos en la actualidad, Jacobo. Yo creo que, en primer lugar, cuando un político habla de ellos como de una clase especial. Yo conozco población israelí de distintas clases, es decir, que de elementos que están en la vida cotidiana y no necesariamente en la política, y puedo asegurarte que nunca hablan del Holocausto ni en un sentido ni en otro, sino hablan de la Shoah pues en el mismo sentido del recordatorio luctuoso que podemos tener nosotros. Que los políticos utilicen, a veces banalicen, como todos los políticos en todas partes, evidentemente los políticos israelíes banalizarán como banalizan los políticos españoles o los otros políticos. Yo creo que el caso de Ahmadinejad, lo que se equivoca es el señor Ben-Ami, se equivoca en un elemento que a mí me parece esencial. Yo creo que el discurso
del presidente de Irán no es un mero discurso de quiero tener un desarrollo atómico, sino en primer lugar es un discurso que pasa por la negación del Holocausto, por el intento de destrucción de Israel, lo ha dicho claramente, y por el intento de dotarse de armas nucleares. Luego estamos hablando de tres elementos que me parece que son fundamentales para interpretar la política. ¿Tendrá o no tendrá el poder o la capacidad de hacerlo? Hitler en el año 27 o 28 nadie hubiera dicho que tenía el poder de llegar en el año 33 y nadie hubiera dicho que el Parlamento alemán iba a aceptar un parlamento elegido democráticamente iba a dejar que leyes en contra de cualquier tipo de libertad, leyes discriminatorias, etcétera, se fueran infiltrando en la sociedad peruana. Por lo tanto, yo creo que el señor Ben-Ami, que es un buen historiador de la historia española y sobre todo contemporánea, no es un buen elemento para una reflexión profunda sobre esto, o se equivoca sobre esto. Quiero decir, él mismo hablaba hoy de alguien y decía, este señor que hablaba en el año 96 se equivocó. Bueno, pues yo tampoco estoy nada convencido de que el señor Ben-Ami, que puede tener su criterio como cualquier otro, esté en el criterio justo. Yo creo que negar el peligro el presidente de Irán y en alguna manera porque no ha habido muchos políticos que pidan la destrucción de Israel, que nieguen el Holocausto y que se armen nuclearmente. En alguna medida el único precedente que hay de algo parecido ha sido el señor Adolfo Hitler. Entonces reanudar estas dos cosas no me parece tan errado. Bien, nos quedan pocos minutos y quería poner sobre la mesa un tema de esta semana, un tema importante también, que es la reconstrucción del Líbano o el problema libanés, los enfrentamientos libaneses. En esta semana se celebró una conferencia de donantes y se asignaron 5.850 millones de euros para la reconstrucción del Líbano después de la guerra del verano de 2006. El primer ministro libanés, Fuad Siniora, dijo una frase que posiblemente resume el problema del Líbano, que no se resuelve con los 5.850 millones. Dijo, nadie puede ayudar a un país si ese país no se ayuda a sí mismo. Valentín, el Líbano, ¿cómo se puede ayudar a sí mismo? Parece que el primer ministro por una vez abandonó el lenguaje ambiguo a que nos tienen acostumbrados los políticos libaneses y dijo una gran verdad. Si la propia sociedad civil libanesa no atiende a sus problemas, puede desembocar otra vez en un caos civil. Yo no hablaré de una guerra civil, pero difícilmente encontraríamos un Estado de Derecho más endeble, un ejército más de cartón piedra, por dicha sea la verdad, y unas circunstancias parlamentarias que son del todo insólitas y con unos vecinos que a cual peor. Entonces todo esto hace que la buena gente del Líbano pueda temer en algún momento, pues bueno, en fin, ya se están marchando los capitales, mucha gente está dejando sus casas, y sería terrible una segunda edición de aquella demolición sistemática del Líbano que todos vimos casi incluso con cierta indiferencia, porque ya el horror ya no te sacude, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tiene en todo ello la propia clase política libanesa? ¿Y cómo se ha llegado a este punto, ¿no? En estos momentos la implicación de conflictos sunitas y chiitas se ha desorbitado. La Hezbollah es un estado dentro de un estado que, por cierto, me parece el estado dentro del estado responsable de la última destrucción de parte del Líbano por su agresión en forma de secuestro a soldados de Israel, ¿no? Y de qué forma la Hezbollah pues ha propiciado todo esto, siendo un partido que está en el Parlamento y tiene un porcentaje de poder en términos de despachos ministeriales.
es una situación que quizás no se ve se ve una situación con mucha inocencia desde Europa. Especialmente yo creo que Francia ha propiciado una percepción idílica del Líbano por sus relaciones históricas, y yo no lo veo para nada idílica, lo veo una situación de una cierta podedumbre histórico-institucional. Perdón por la expresión. Uno de los principales donantes, ya para ir terminando, es, de hecho, más de la mitad de esa cifra, 847 millones, han sido donados por Arabia Saudí, lo cual indica que realmente hay una preocupación también de los saudíes por el avance chiita, ¿no? La preocupación sobre Hezbollah y sobre el programa nuclear iraní, ¿no? Yo creo que esa es una preocupación clara del mundo suní, y me parece a mí que desde Occidente, que no distinguimos muchas veces los matices, no distinguimos que para los suníes los chiitas son como en el siglo XVII podían haberse considerado los calvinistas con los católicos. Quiero decir que realmente estamos hablando de dos grupos que se enfrentan porque precisamente se enfrentan por la misma población, se enfrentan por las mismas y sobre todo por una suplantación de ideologías unas con otras. Entonces yo creo que la Arabia Saudí sí que pretende, me da la impresión, propiciar un mundo más estable alrededor de ella misma, etcétera. Estoy de acuerdo con Valentí. El Líbano es un polvorín, es decir, demasiadas etnias, demasiadas confesiones, demasiada variedad en un corto territorio, sin apenas territorialidad cada una, porque tampoco es cantonal, no hay un sistema ni siquiera cantonal, que podía ser una posible solución, y con demasiadas diferencias y demasiados odios y demasiadas rencillas, una guerra civil cruenta, reciente, un falso cierre de la guerra civil, y bueno, esperemos que de todas formas todos estos elementos, todas estas presiones y este dinero se emplee bien y Líbano pueda volver a ser un país como lo que en algún momento consideramos que fue, que no sé tampoco si alguna vez lo fue. La famosa Suiza de Oriente Medio, ¿no? La famosa Suiza de Oriente Medio. Mito que realidad eso, ¿no? Creo que es más mito que realidad. Es decir, había dos Suizas en mi tiempo, uno era el Líbano y otro era el Uruguay. Es decir, sí. Y realmente, digo mi tiempo en mi juventud, digamos, mi tiempo también es este, pero creo que las Suiza nada más que una, verdaderamente. Bueno, cabe esperar que ese llamamiento, ¿no?, a que los libaneses se ayuden a sí mismos, ese llamamiento de Fuad Siniora a su pueblo, a su ciudadanía, se haga realidad, y sobre todo que paren esos enfrentamientos que se han saldado con muertos y con muchos heridos esta semana en las calles de Beirut. Valentí Puig, Jacobo Israel, gracias por estar hoy con nosotros en la tertulia de Radio Sefarat. Valentí, muchas gracias. Gracias. Y Jacobo, hasta pronto, que estas próximas semanas sean de más descanso, y gracias por estar con nosotros hoy después de esta semana tan intensa. Gracias a vosotros. Shabbat Shalom, y hasta el fin de semana que viene aquí en Radio Sefarat.